ese archivo, 3 buscar, o sea, buscar integración de funciones. Abramos ese archivo, por favor, que quiero revisar un ejercicio en particular. Ah, y tenemos que revisar otra función también, la C.RAR. Vamos a abrir dos archivos. Primero que nada, vamos a trabajar con el archivo 3 buscar integración de funciones, para explicarles la diferencia entre ocupar falso y verdadero. ¿Cuándo es conveniente ocupar verdadero? ¿Cuándo es conveniente ocupar falso? Falso ya vimos que lo ocupábamos particularmente cuando estábamos haciendo búsqueda exacta, que era lo que nosotros queremos hacer, trivialmente, ¿cierto? Y ahí está mi tío Esteban, se están uniendo personas todavía, estamos esperando un poquito. Entonces, por favor, vamos al ejercicio. Fíjense, en la hoja buscar, vamos al ejercicio 2, a ese ejercicio. En la hoja buscar, vamos al ejercicio 2. Ahí nos vamos a quedar para explicar el problema o la situación en particular que queremos analizar. ¿Ya? Archivo 3 buscar integración de funciones, lo tienen, ¿no? Lo tienen a mano, ¿sí? Sí, el otro día, sí. Ya, sí, lo descargamos el lunes, ya, el lunes, sí, sí, el lunes. Pero un poquito que se siguen uniendo más personas para poder explicar una vez que se integren todos, ¿ya? Profesor, Dime, Sandra. disculpe, ¿podría volver a compartirlo si no fuese mucho Ah, ok, va, te lo envío por instrucción? chat, ¿ya? ¿Por chat se va? Muchas gracias. Por nada, por el chat se fue. Allá está, para que lo puedan descargar por el chat, si es que no lo han descargado, en todo caso, ahí está disponible, ¿ya? Entonces vamos al archivo, como dije anteriormente, déjenme cerrar esto, que aquí tengo las cosas abiertas de más, ya, que ya no estoy ocupando. Buscar e integración de funciones, ¿ya? Está abierto ya. Ese. Y vamos a trabajar con la hoja buscar y con el ejercicio particularmente el 2. Ahí vamos a trabajar con ese ejercicio. Y luego vamos a volver al archivo que estábamos trabajando el día lunes para mostrar y explicar el tema del C.RAW, ¿ya? El C.RAW. Allá es mucho más práctico explicarlo que acá. ¿Bien? Estamos esperando que suenen un poco más de personas nada más para poder explicar. Hay 21 participantes todavía de los 20 y algo, 28, ¿ya? Pero vamos a trabajar aquí en este ejercicio para poder explicar, ¿ya? Gracias, H. Ya, súper. ¿Cómo están con el tiempo por allá por el norte? Todavía está malo el tiempo, ¿no? ¿O ya mejoró? Acá por lo menos pararon las lluvias. Hasta nuevo aviso. Ya. Son las 15:34. En 3 minutos más comenzamos. ¿Les parece? ¿Bien? Ok. Tomás, gracias, Jaime. Gracias, Miriam. Ok, Joaquín. Resuelvo explico este tema y vamos con tu consulta, ¿te parece? Ok, ningún problema. Ya. Le vamos dando un par de minutos para que sea un par de personas más nada más, por si acaso, para explicarle adecuadamente esto, ¿ya? Eso solamente estamos esperando, chicos, nada más que eso, ¿ya? César el café. ¿Cansaron ustedes de su café o no? ¿Están con su café en la mano? No, bueno, ya. Vamos a dar un tiempo para que buscar un tecito, ya. Yo tampoco alcancé. La Miriam, la única que alcanzó. Vamos a hacer un lapso en un momento para ir a buscar un café. ¿Alcanzamos? ¿Lo alcanzamos? Es que a ver, hay 22. ¿Le damos tiempo al resto o no? ¿Qué les parece? ¿Así alcanzamos a ir a buscar un café?
¿Le damos un par de minutos? ¿5 minutos? Cinco nomás, ¿sí? Cinco nomás. Vamos a tardar a las 20, a las 15:40 comenzamos, ¿ok? Ya, listo. Todo de acuerdo, democracia total. Ya, 15:40. No sé si alguien está cerca de Silvia González, porque Silvia González está como en la sala de espera esperando, pero ya la admití, pero no se puede unir. No se tiene problemas, parece. Que le puedo avisar, por favor, que... Ahí se unió. Ya, ahora sí. Ya, ahí entró Silvia. Ahí entró Silvia. Sí, Silvia, ya. Hola, Silvia, ya, súper. Buenas tardes. Ya, miremos entonces este archivo. Miren particularmente. El problema es el siguiente. O sea, el problema es el siguiente, me enredé. Se le asignan puntos por cada consumo de la tarjeta de crédito. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? O sea, si el tipo, en el fondo estricto, consume más hasta 150 euros, 150 euros o más, gana 50. Si consume 300 euros o más, o gasta 300 euros o más, gana 125 puntos. Si consume más de 600 euros, 270. Y si consume más de 1.200 euros, gana 600 puntos. La persona en particular consumió 420 euros. Entonces, yo voy a colocar aquí buscar B, fíjense, buscar B, quiero ver cuántos puntos le corresponden, dado el consumo, ese es su consumo, ese lo voy a buscar, fíjense. Acá no voy a definir rangos ni nada, sino que simplemente voy a seleccionar la matriz. Como no la voy a copiar ni la voy a bajar, la dejo ahí mismo, punto y coma, y voy a traer la columna 2, que es el valor que ando buscando. Y le voy a colocar falso, porque quiero que me busque exactamente el consumo dentro del listado de consumos. ¿Bien? Y me da ese problema. ¿Por qué me da ese problema? Porque, claro, justamente 420 no está estrictamente en el listado de la tabla de puntaje, porque la tabla de puntaje está apuntando o está orientada a consumos mayores o iguales a. ¿Me expliqué? Mayores o iguales a. Mayores o iguales a 150, mayores o iguales a 300, a 600 y a 1.200. Por tanto, ¿cierto? Acá no me sirve el falso, porque el falso lo que está buscando es un número exacto. ¿Bien? Un número exacto. Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de colocar falso, ahora en vez de colocar falso, coloco verdadero? Verdadero. Si coloco verdadero, lo que está haciendo es buscar el 420 en el listado de acuerdo al orden. 420 es mayor que 150, sí, pero también a su vez es mayor que 300. Por lo tanto, como es mayor que 300 y menor que 600, le asigna el puntaje del más cercano hacia abajo, en este caso, 125. Y aquí sí se podría, en este caso, asignar o utilizar la opción verdadero. ¿Se entendió? ¿Le funcionó? Sí, funcionó. Claro, justamente, muy bien, Joaquín. Siempre tendríamos que tener ordenado, como bien dice Joaquín ahí, la tabla, ¿cierto? Tendríamos que tenerla ordenada por orden ascendente en este caso. En este caso, ascendente por los puntajes, ¿cierto? Ahí sí, Pía. Cambien verdadero por falso, falso por verdadero para que vean ahí la situación. ¿Bien? Pero esta sería una utilización adecuada del verdadero, ¿ya? Donde andamos buscando valores cercanos, no valores exactos, ¿bien? 420 no es un valor exacto, sino que es un valor que está dentro de un rango, ¿cierto? Y claro, como bien dice Joaquín, hay que ordenarlo en forma ascendente, en este caso, por los puntajes, ¿ya? O sea, por el consumo, me han dicho, disculpa, por el consumo, ¿ah? Por el consumo en euros. ¿Bien? ¿Bien, chicos? Ya. Voy al archivo antes de volver a lo que me había pedido Joaquín y antes que me había pedido también María, ¿cierto? Voy a volver al archivo en particular. Fíjense el que estábamos trabajando anteriormente, que era el archivo de buscar, el 2 buscar, porque ahí voy a hacer el ejemplo de la utilización de la función si.error. ¿Ya? Veamos cómo quedó. Voy a sacar las fórmulas de la vista y fíjense por favor acá. ¿Se recuerdan que nosotros dijimos acá particularmente que cuando no encontraba el root,
¿cierto? Arrojaba ese error, ¿cierto? Y teníamos claro que la función quedaba en falso para que la búsqueda siempre fuera exacta. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Como la búsqueda es exacta, cada vez que no encuentre un dato, ¿cierto? Va a arrojar un no dato en el fondo de texto. Ese es un no dato. Entonces, ¿cómo yo hago para que mi usuario, no yo, porque yo entiendo que ese valor no está, yo quiero que mi usuario se entere cuál es el problema y no me esté preguntando, ¿cierto? Lo que voy a hacer yo, fíjense, es encerrar la función buscar b dentro de la función si.error. Es decir, antes de buscar b, voy a escribir si.error. ¿Bien? Error. La función que da el problema, este es el valor que está dando el problema, ¿sí? Es la que va a arrojar el error. Y cuando encuentre un error en el procedimiento, lo que va a hacer en la celda donde está el error, en vez de escribir gato nd o dato no encontrado, ¿cierto? Va a escribir el mensaje que yo indique. Por ejemplo, root no encontrado. Cierro comillas, cierro paréntesis, y ahora, fíjense que en el primer caso, dado que encontró el root de Juan, no hay problema. Pero dado que no encuentra el root, en particular ese, que es nuestro problema, ¿cierto? Ahora arroja el valor que yo estaba indicando. Y yo se lo indiqué. Y ojo que se lo copio a toda la columna porque así aplica para todos los posibles errores que se puedan ir dando. ¿Se entendió? Esa es la única función de la función sin.error. ¿Ah? ¿Ya? Es la única función. Es decir, si la función buscar b me da un error, yo le paso un mensaje. El mensaje que obviamente usted estime conveniente. Bien, entonces lo ideal sería que después de que usted probó su tabla con todas las funciones buscar b, a cada función buscar b, al menos la primera columna, le coloque, ¿cierto?, la frase que indique cuál es el error que se está cometiendo en ese caso. Bien, es lo mismo que a nosotros nos pasa cuando colocamos un error, un root malo en el sistema. Nos dice error en ingreso de datos, root no válido, etcétera. ¿Ya? Ojo que aquí no está haciendo ninguna comparación de root con root, ¿ah? Aquí está haciendo una búsqueda de root. No está validando que el root esté bien escrito, que es distinto a lo que hacen los sistemas o los software en general. ¿Ya? No sé si conocen eso. ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Alguien lo ha escuchado? Se llama módulo 11. ¿Ah? Módulo 11. El módulo 11 permite validar el root, validar matemáticamente el root. Y eso se hace con un algoritmo particularmente. ¿Ya? ¿Vale? Pero acá no, acá lo que está haciendo es comparar. Está este root en el listado, lo busca uno por uno, si no está, error. Eso es lo único que está haciendo, ¿ya? Aquí hay una comparación uno, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Ya. Volvemos al ejercicio que pedía María. Esto ya recuerden que está grabado, así que posteriormente lo pueden volver a validar, ¿ok? Vamos al ejercicio que nos pidió María, que era particularmente el ejercicio sumar sí, el 2 y el cuánto me dijiste, el 2 y el 3 me dijiste, María, ¿no? Ya me perdí ya, ¿dónde está está el listado? Sí, el 2 y el 3. Muy bien, sumar puntos, sí. El 2 y el 3. Bien. Fíjense, la siguiente tabla dice aquí, claro, aquí es algo que yo no les mostré eventualmente o que a lo mejor no lo recordaron. Miren, dice, la siguiente tabla muestra los ingresos y los gastos anuales de un pequeño negocio familiar. Dice, año 2000 al 2003, los gastos están en rojo porque son negativos y quiere guardar en la columna A los ingresos y en la B los gastos. Se entiende que los ingresos son mayores que cero y los gastos son menores que cero. Esa es la condición, que sean mayor que cero o, ¿qué cosa? Menor que cero. Entonces, como los ingresos van en el A, yo voy a colocar igual sumar punto sí, ¿cierto? De esta columna donde voy a buscar el criterio, punto y coma, y el criterio en este caso, como son ingresos, quiero que sean mayores que cero. Así lo coloco, mayores que cero. Podría ser mayor o igual que cero o estrictamente mayores que cero. Eso sería mi ingreso, mayores que cero. Los mayores a ceros, ¿qué va a hacer? Los va a sumar y vuelvo a ocupar el mismo rango donde busqué los datos porque es la única parte donde yo podría contrastar si el ingreso es mayor que cero en la misma columna en particular. Y ahí me sumó solo los ingresos, es decir, solo los valores que son mayores que cero. Siguiendo la misma política, voy ahora a sumar los valores que en este rango, ¿cierto?
los ingresos sean qué cosa ahora, cremillas, menores a quién, a cero. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Y qué voy a sumar? Los mismos ingresos o gastos. Acá, por una cuestión de formato, están marcados los negativos en rojo. Ya eso lo puede hacer uno allí, no hay problema. Bien, y ahora me marcó los gastos, ¿cierto? Me sumó los gastos. ¿Se entendió mejor, Miriam? ¿Los demás lo entendieron? ¿Muestro las fórmulas Sí, para que por las favor. tengan a mano? Ya, ahí están las fórmulas. Ahí están ambas fórmulas para que las tengan a mano. Ya, ahí estoy contestando utilizando un criterio particular del contar puntos sí, sumar promedio de puntos sí, el mismo criterio para las tres funciones, ¿ya? Yo había hecho un ejemplo con las notas, ¿se acuerdan? Ahí está el micrófono. Ah, ahí está el micrófono. Ya, ¿vamos bien? Profe, a eso igual se le puede poner nombre al rango de Siempre, B23 a siempre, sí, B25. sí. Si usted le puede colocar el nombre, sí. Ingresos, Ah, gastos, ya. podría colocarle, sí. No, no hay problema, ¿eh? Ahí, ustedes ahí. Como les dije, siempre sean cautelosos nada más con con la asignación de nombres de rango. No se llenen de nombres de rango en lo posible, pero coloquen lo justo y suficiente para que después tampoco sobrepoblen, por así decirlo, eso, porque después uno tiende a marearse con tanto nombre, ¿ya? Entonces, lo que sea necesario, ¿ah? Y teniendo cuidado con las palabras, ¿cierto?, que van a ocupar, ¿ya? Porque hay palabras reservadas, ¿ya? Por ejemplo, eh, suma es una palabra reservada, promedio es una palabra reservada, no se puede ocupar obviamente porque tiene el nombre de una función y cosas por el estilo, ¿ya? Si eventualmente les da problema a un nombre de rango, cambien de nombre, ¿ya? Cuando lo estén definiendo, a veces cuando uno lo define no lo quiere definir, le cambian el nombre. No pueden tener tampoco espacio los nombres de rango, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio. El 3 me pidió también María y después vamos a la consulta de Joaquín, ¿ya? Ok. Vamos al 3. El 3 dice, la tabla siguiente muestra los saldos de flujo de caja mensual de una pyme. Suma de saldos. Tomando los datos anteriores y mediante la función sumar sí, se pide que debajo de la celda de suma de saldos aquí se sumen todos los saldos mayores a 3.000 euros. Ah, bueno, es más o menos el mismo esquema, ¿cierto? En vez de ahora mayores que cero, tengo que ser mayores que 3.000. Esa va a ser la condicionante. El criterio va a ser los mayores a 3.000. Ese es el criterio. La columna de búsqueda va a ser saldo, la columna de suma va a ser saldo. El criterio va a ser cremillas mayor 3.000. ¿Me siguieron la idea? Sumar punto sí, paréntesis, en la columna de saldos, ¿sí? Bien. Cremillas, voy a sumar los mayores a 3.000. Cierre cremillas, punto y coma, y sumo la misma columna de saldos. ¿Se entendió? Ahí está la fórmula. Ahí ustedes pueden cortar, obviamente pueden colocarle un parámetro distinto si gustase, pero esa es la forma de colocar condicionantes comparativas en este caso, ya usando condicionales o operadores de comparación, mayor que, de desigualdad particularmente. ¿Vamos bien? Bien, gracias Jaime. Lo demás, ¿todos bien, chicos? No, por nada. Bien. Bien. Joaquín, díceme dónde está el problema. Díceme. Es una duda sobre la configuración de las reglas de las celdas, digo, de formato Condicionales. condicional. Sí, ¿En qué ejercicio, por ejemplo? en verdad ninguno, específicamente es como una X que sale como al final de cuando uno agrega la regla. Y dice como detener si es verdad. Yo quería saber qué significaba eso. ¿En qué función te dice eso? Le voy a, no sé si puedo mandar, Compárteme cuando por uno el pone, chat la función. si yo pongo formato condicional y después pongo la parte de administrar reglas, donde uno selecciona
La regla de la celda Ah, ok, ya. dice al final se aplica a y después dice detener si es verdad. Ve, ¿tienes la función por ahí para copiármela? Es que no es una función, profe, es justo en la configuración del formato condicional. Ah, del formato condicional. Sí, Ah, ok, ya, 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 ya. disculpe. No, no, está bien, que yo estaba perdido, ya. Aquí, ¿no? Justo abajo, en administrar reglas. Ah, ok, ya, ok. Ahí siempre he tenido duda de a qué se refiere detener si es verdad. Espera un poquito, déjame seleccionar algo para poder ver si lo puedo aplicar. Administrar reglas, claro. Ah, es que teníamos que tener una regla en particular. A ver, aquí, si yo digo aplicar formatos celdas que contengan, que sean, no sé, igual a 3000, voy a colocar aquí, para hacer un ejemplo nada más, ¿ya? Y luego colocar formato, no sé, relleno verde, y veamos cómo queda establecida en la administración de reglas. Detener si es verdad. No, ahí sí que no, no, mira, es que en realidad nunca he aplicado ese concepto para ver cómo funciona ese en realidad. No sé si saldrá aquí detallado, a ver si lo puedo explicar, pero no lo he ocupado en realidad, de decir verdad. Ay, No lo he era más ocupado. eso, más que nada, profesor. Sí, no te preocupes, pero a ver si dice aquí, no dice la opción de tener si es verdad. La menciona. No lo he ocupado, disculpa Joaquín, pero no lo he ocupado en realidad. Entonces, malamente te podría empezar a mencionado, pero te fijas casi nunca nadie la marca, ¿no? No sabría decirte, Joaquín, disculpa. Tendría que Sí, ver. no, no, Lo voy a no hay buscar, lo voy a buscar problema. para el día lunes, ¿te parece? Ya, ok. Lo voy a dejar guardado ahí eso, la voy a dejar guardada ahí entre la pendiente ahí para entenderlo, ¿ya? Gracias, Y profe. te lo aclaro, ningún problema. Mire, no sé si están viendo la pregunta que hace Tomás. ¿La vieron en el chat o no? La pregunta que hace Tomás en el chat, no sé si ¿ven el chat en mi pantalla o no? No, por la abrí. ¿No se ve? No, pero estamos leyendo el chat, Sí, la pero no. estamos leyendo, porque a veces la Ah, condición mayor se ve entre paréntesis. claro. En otras no. Yo lo voy a copiar acá para que lo vean bien y lo podamos discutir un poquito, que es muy buena pregunta en todo caso, porque ahí hay una diferencia, ¿ya? Eso es lo que está preguntando en particular Tomás. Ahí está. Dice una duda, ¿por qué a veces la condición mayor que va entre paréntesis y en otra no? ¿Por qué? Fíjense. Las funciones son distintas. Bueno, aquí hay que tener claro que sumar punto sí, fíjense, aquí está el tema. Contar punto sí, sumar punto sí y promedio punto sí, al igual que las conjuntos, ¿ya? Todas ellas, los criterios siempre van entre comillas dobles, los criterios. Sean numéricos, de texto, cierto, de comparación, como lo hemos practicado recientemente allí. Siempre van entre comillas dobles y por eso acá sería cremillas mayor o igual que algo, cierre cremillas. Bien, no así en las condicionales normales. Sí a uno mayor que a dos, ahí se escribe derechamente sin cremillas. Y en las restantes funciones, todas las otras funciones, se ocupan las cremillas solamente para textos. Bien, y entonces, contar punto sí, sumar punto sí y promedio punto sí se salen de este criterio, ¿ok? De esta regla general. ¿Me voy explicando? Sí, sí. Ya, entonces. Mire, gracias, Jaime. Jaime encontró, no sé si alcanzan a verlo. Joaquín, los demás ven lo que estoy en pantalla, ¿no? ¿Lo alcanzan a ver los demás o no? Se ve. ¿Sí? Salen de ahí. Me perdí, espérense, se me perdió ahí, se me mareó ahí el. ¿Dónde está la imagen de Jaime? Acá está. Acá. Ahora sí. ¿Ahora sí la ven? ¿Esta? No la ven, parece, No, ¿no? no, no, sigue Ya. igual. Ya, lo voy a capturar de nuevo. Fíjense. A ver, que justamente Jaime encontró el problema.
la pregunta que estaba haciendo Tomás. Jaime, me salvó Jaime. Gracias, Jaime, que encontró el detalle, Jaime. Mire, ahora sí. Dice, el Excel, la opción de tener si es verdad dentro del formato condicional significa que cuando una regla se cumple para una celda, Excel deja de evaluar las reglas que están debajo de ella. Ok. Se entiende entonces lo siguiente, que si yo tengo un cúmulo de reglas aquí en mi libro, en esta hoja tengo muchas reglas, ¿me explico? ¿Ah? Si hay muchas reglas, la primera vale y le digo detener si es verdad para que la siguiente no la siga aplicando. Eso es lo que está diciendo. No va a seguir aplicando las restantes reglas a la selección o al libro en general. ¿Ya? ¿Se entendió mejor ahora? Sí. ¿Sí? Ya. Ok, bueno. Eso es más que nada como para no desordenarse y dejar nomás la que uno quiere Claro, porque a lo elegir un poco mejor, claro, porque a lo mejor una de regla una pisa a manera la de otra. ordenarse. Mm. Claro, Ah, porque a lo mejor una regla pisa a prevalece. la otra. ¿Me explico, no? Mm, Una regla pisa a la Sí, otra. Entonces, yo no quiero que me pise esa regla dado que se cumplió. Si no se cumplió, quiero que siga con la siguiente. Y si no se cumplió, que siga con la siguiente. ¿Me explico? mm. Eso estoy haciendo, evitando que se pisen o se sobrepongan las reglas en realidad. ¿Ya? Ya. Bueno, seguimos, ¿les parece? Ya. Entonces, ahora eliminamos la consulta que estaba ahí guardada y vamos a ir, fíjense por favor, al módulo 3. En el módulo 3 hay, fíjense, tablas dinámicas, ¿cierto? Hay archivo en la carpeta materiales, texto y fecha, que lo vamos a descargar luego, porque es un documento nomás, ¿ya? Pero ahí en materiales o ejercicio en módulo 3 son los que vamos a explicar. Hay filtro, ordenamiento de subtotales y texto y fecha. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿vale? Así que el tabla dinámica lo pueden guardar para el lunes, lo pueden descargar ahora, pero lo vamos a ocupar el lunes, ¿ya? Así que descarguemos filtro, ordenamiento de subtotales. Yo lo voy a guardar, se los comparto por el chat más rápido si gusta. Bien. Claro, me parece que mi computador está más lento que el resto, entonces esperen un poquito, a ver. No, este es otra cosa. Documentos, capacitaciones, funcionario autónoma. Aquí. Voy a guardar ese, voy a guardar los tres y les voy a compartir los dos iniciales, ¿ya? El de tablas dinámicas lo vamos a ver el lunes, ¿ya? Vamos a trabajar fuertemente tablas dinámicas el lunes y el miércoles próximo, que ya se nos viene, por así decirlo, el cierre del curso rápidamente, ¿bien? Todo vieron sus notas también, ¿no? En su plataforma, ¿sí? Yo las coloqué en la plataforma directamente, ¿sí? Ya. Vamos a trabajar particularmente, inicialmente con filtro de ordenamiento subtotal. A ver, vamos a ver qué es lo que trae esto. Y vamos a ver el archivo en particular. Listo. Ah, fantástico. Este era el que yo quería. Listo. Mira lo que vamos a ver. Vamos a ver filtros, ordenamientos y filtros avanzados. ¿Ya? ¿Saben ocupar filtros, cierto? ¿Sí? Ya. No. Ya. Sí, no, sí, no. Bueno, particular. Ya. Pero en todo caso, yo le voy a enseñar a usar filtros avanzados, no filtros normales. Los filtros normales se los voy a pasar rapidito, pero vamos a derechamente a trabajar con filtros avanzados, ¿ya? Que va a ser mejor todavía que filtros normales. Disculpen un poquito que estaba ahí arreglando. Ya. Problema. Problema. Tengo mi tabla, ¿cierto? De esta forma. Me la entregó así el sistema. No está ordenada, si ustedes se dan cuenta, esta tabla no está ordenada, no está separada por columnas, está toda la información en la columna A. Ahí están los datos, en la columna A, todo mezclado. Pregunto, ¿puedo sumar algo aquí? ¿Puedo buscar algo? ¿Puedo aplicar una condicional? ¿Puedo aplicar un sumar punto sí, un contar punto sí? Dado que está toda la data guardada en una sola columna, no, ciertamente no. Entonces, la idea sería aquí, ¿cierto, Sandra? Ah, muy bien. Entonces, la idea sería aquí, ciertamente, separar los datos. Separar los datos. Claro, existen funciones de texto y fecha. Fíjense, por favor, si yo voy a una celda en blanco, les voy a mostrar, ¿cierto? Estas funciones de texto y fecha ya más puras, las aplicamos después en Excel avanzado. Ahí las explico, pero si yo fuera a las funciones de texto y fecha, aquí busco texto. Voy a encontrar funciones como esta: carácter, código, concatenar, derecha, izquierda, extrae, espacio, longitud o largo, limpiar, etcétera. ¿Ya? Esas las podría ocupar.
Sin embargo, si yo quiero hacer eso con esta única columna, el trabajo es bastante grande, ¿ya? Entonces Excel pensó en nosotros y dijo, bueno, si usted tiene una única columna de datos, ¿cierto? Que tiene muchos datos agrupados, separados a su vez por algún parámetro en particular, por alguna forma de ordenamiento en particular, usted puede aplicar a esta columna, por favor, ensanchen la columna A para que vean bien lo que van a hacer, ensanchen la columna A y seleccionan de punta a cabo solamente la columna A para que me vayan siguiendo con el ejercicio, porque no tiene nada de complejo, pero hay que hacer algunas salvedades, ¿ya? Entonces, vamos con el ejercicio. Seleccionen la columna A completa desde principio a fin, título inclusive, y la llevan hasta abajo, hasta el último registro, que son 172 registros, o 172 filas. ¿Vamos bien? ¿Listos? Ya. ¿Lo demás? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, como Excel nos entrega el comando, ¿cierto? Vamos a ir al menú de datos. Por favor, menú de datos. Una vez que seleccionamos el rango que queremos aplicar este procedimiento, y vamos a buscar la opción en herramientas de datos, que está al lado de validación, ¿se acuerdan? Dice, ¿qué cosa dice ahí? Texto en columnas. Y la opción texto en columnas permite dividir una columna, ¿cierto? De acuerdo a la parametrización que yo le indique. ¿Ok? Permite dividir la columna de acuerdo a la parametrización que yo indique. En primera instancia dice, bueno, indique por favor cómo son sus datos. ¿Son delimitados o de ancho fijo? Bueno, acá, para entender qué es delimitado o ancho fijo, les aclaro. Delimitado es cuando cada palabra dentro de la misma celda está separada de otra por algún carácter en particular. Un espacio, un guión, un punto y coma, un punto, un slash, una arroba, un símbolo, etc. Pregunta. En este listado que está a la vista, que se ve en la vista previa abajo, ¿hay algún carácter que separe cada palabra una de otra recurrentemente? ¿Qué coma? El ¿Con punto qué y coma, coma? ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Cierto? El punto y coma. Entonces, claro, aquí hay un carácter particular que los separa. Punto y coma. Bien. No son de ancho fijo. ¿Por qué no son de ancho fijo? Porque si fuesen de ancho fijo, el primer nombre comienza por la izquierda, ocupa una cierta cantidad de espacios y lo que le sobran lo deja en blanco para que comience a partir de esa posición el siguiente dato, como el apellido. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, Ana podría ocupar 3 espacios de 10, pero siempre en el 10.º espacio o en el 11.º espacio va a comenzar el apellido de todos. Ana ocupa 3, María ocupa 5, ¿cierto? Y va a dejar 5 espacios libres, Ana va a dejar 7 espacios libres y el siguiente empieza en el 10. ¿Me expliqué? Eso sería siempre ancho fijo. Todas comienzan del mismo punto en particular. Este no es el caso de ancho fijo. Este es un caso de datos separados o delimitados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, Sí. listo. Siguiente paso del asistente, que son 3 pasos. 1 de 3. Determinamos que eran delimitados. Siguiente paso. Indique ahora cuál es el separador de esas palabras. ¿Es un tabulador? ¿Es una coma? ¿Es un espacio? ¿Es otro carácter? ¿O es simplemente qué cosa? Un punto y coma. Y cuando usted presione punto y coma, fíjese qué pasa en la parte inferior, en la parte previa, en la vista previa. Si yo saco el tabulador y presiono punto y coma, ¿qué pasó? Magia. Se separaron. Que no solo de no. Se Se separaron. separó por cada coma que encontró. ¿Listo? ¿Se entendió? Eh, Listo. Siguiente paso. Ya logramos separar las columnas. Fantástico. Tercer y último paso. El único que importa aquí es dónde lo voy a dejar, el destino. La parte de arriba no la manipulen. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que me permitiría hacer es que yo a cada columna le aplique un formato particular. Pero este paso no importa, porque en realidad lo puedo hacer afuera. ¿Me explico? Y es mucho más práctico hacerlo afuera, es mucho más visible hacerlo afuera. Aplicarle un formato a los contables con contabilidad, a las monedas con moneda, a los decimales con decimales, etcétera.
Por lo tanto, me salto el paso de los formatos y me voy derechamente, ¿a qué cosa? Al destino. Fíjense que el destino en este caso está seleccionada la misma celda, A1. Es decir, lo que está allí lo voy a perder porque se va a reescribir. Hay que tener bastante cuidado con esto, porque lo único que tienen que tener cuidado es que cuando usted tiene una columna, una única columna, y esta se separa en varias, todo lo que se vaya a escribir hacia la derecha, sí, hacia la derecha, bien, va a sobreescribir cualquier otra columna que ya esté con datos allí. ¿Me expliqué? Entonces, lo voy a hacer de nuevo. ¿Qué debería hacer yo? Yo, antes de hacer esto, si yo aquí tuviera datos, por ejemplo, si ahí tuviera datos y acá tuviera datos, ¿me expliqué? Lo que yo tendría que hacer es, entre la columna B, ¿cierto?, hacia la derecha, insertar varias columnas vacías para que cuando yo separe esta, mira lo que va a pasar ahora, cuando yo separe esta, vaya datos, vaya texto en columnas, esto ya es mecánico, delimitado, es punto y coma, siguiente, y le digo que en vez de ser A1, sea, por ejemplo, borro y escojo, por ejemplo, B1, es decir, la columna A me la deja igual y a partir de la B me la copia disgregada. Bien, y digo ahora, finalizar, y ahí me disgregó la columna, pero las amarillas no me las tocó. ¿Se entendió? Entonces, lo único que tienen que tener cuidado antes de separar las columnas es dejar espacios en blanco, columnas vacías hacia la derecha, porque yo no sé cuántas columnas voy a ocupar. Entonces, mejor dejo un buen espacio y luego lo único que hago, obviamente, ¿qué cosa es? Eliminar las columnas que no voy a ocupar, ¿sí? Y luego le asigno a estas columnas un ancho adecuado a todas para poder seguir trabajando. Bien, y ahí quedó mi tabla y nunca afecté esta, porque si no lo hubiese hecho, todas estas hubiesen sido eliminadas. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, era para asegurar la información Es para, de justamente. ah, Ahora, una vez que usted ya está tranquilo de que hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Ya podría eliminar la columna A y no habría mayor que cosa inconveniente. Bien, y ahí nos quedamos con las columnas que son parte del resultado del ejercicio. ¿Le gustó? ¿Lo habían ocupado? No sé si lo habían ocupado anteriormente esta opción. ¿no? ¿No? Ya. Es muy práctico, fíjense. Pregunto yo, ¿podría yo separar la columna root? Sí, Sí, sí se puede. sí se puede. ¿Y con qué parámetro sería o con qué delimitador? Con el guión. Estupendo. Y podría separar el root del dígito verificador. Y no tendría que hacerlo uno a uno. Y lo hago automático. Lo único que tengo que tener cuidado es el destino. Es decir, o le doy más ancho si es costado, ¿cierto? Porque voy a insertar una columna nueva, o lo copio y el destino lo dejo en otro lugar. ¿Hasta ahí bien? Ahí en ese caso, por ejemplo, en la ruta y en el ejercicio ya aplicado el otro, tendríamos que agregar una columna más. Correcto, insertar una columna vacía además. ¿Sí? Ah, Una o dos por lo menos. no, Siempre claro, agregan una más de la cuenta. Ya es mejor que eso sobre que fa falte, porque si le fa falta, después ya no van a recuperar los datos. va a quedar las cosas. Sí, Claro, va a quedar las cosas, ¿ya? ¿Ya? Porque es más fácil borrar una columna vacía que tratar de insertar una nueva o recuperar los datos. Va a ser más lío, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿Bien? ¿Hasta aquí? sí, Sí. Ya. Vamos con lo siguiente. Bueno, recordemos algunas cuestiones sencillas. Mire, primero que nada, si yo quiero ordenar una tabla de datos, tengo que ocupar, fíjense, en el menú Datos, la opción Ordenar. Para ordenar datos, para ordenar datos, siempre he de seleccionar títulos y todas las columnas y todas las filas hacia abajo. Eso por regla. Siempre háganlo así. No jueguen, entre comillas, a tomar una única columna para que eventualmente ordene la tabla completa. Puede ser que solamente ordenen la misma columna y no afecta al resto y va a quedar la escoba. Entonces, como regla general, siempre, siempre, siempre seleccione la tabla completa, incluida la fila de títulos, incluida la fila de encabezados, la fila de rótulos también le llaman. Luego entonces, una vez que yo seleccione mi tabla completa, puedo ir al menú ordenar, ¿cierto? Y acá, fíjense por favor, con cuidado, entender el concepto de niveles, ¿ya? El concepto de niveles. ¿A qué se refiere el concepto de niveles? Miren, si nosotros tuviésemos el listado de todos los estudiantes de la universidad aquí, que son 35.000 o más, no sé cuántos, ¿ya? Cada estudiante tendría una sede, ¿cierto?
Santiago, Talca o Temuco. Luego entonces, si yo quisiera ordenarlos por apellido, indistintamente de la sede, bastaría que seleccionara la columna apellido. ¿Estamos de acuerdo? Indistintamente de la sede, lo podría seleccionar por apellido. ¿Estamos de acuerdo? Y quedarían las sedes, ¿cómo quedarían entonces? Mezcladas. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. ¿Sí? Ahora, si yo los quiero ordenar por sede y luego por apellido, correcto, se maneja la priorización. Si yo digo primero sede y luego apellido, me piden, oye, envíame un listado de mis estudiantes por sede. Ah, ok, ordenados por apellido. Entonces, primero manda la sede, y tendría que ser, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, sucursal, y luego agrego el nivel, ¿qué cosa? Que sería apellido. ¿Me siguieron la idea? Prioridades, ¿ya? A eso se llaman niveles, ¿ya? Y cada nivel es independiente en el orden. Puedo hacerlo de A a la Z, de la Z a la A. ¿Se entendió? Sí. Entonces, es lo único que tiene que Sí, tener cuidado, ¿ya? Observación. ¿Se entiende el ordenamiento entonces? ¿No? Lo han ocupado, ¿no? Probablemente más de alguna vez. ¿Sí? Ya. Observación. Problema en esta tabla. Miren, ¿qué problema hay en esta tabla? Código está bien, root está bien, nombre está bien, apellido, apellido. Dos columnas con el mismo nombre. Eso hay que evitarlo por sobre todas las cosas, ¿ya? Hay que pensaba eso. evitar las columnas con el mismo nombre. Porque malamente Mm. aquí yo sé, no sé en realidad cómo fue. Bueno, aquí por estas cuestiones de la vida, las dos columnas son iguales. Entonces aquí daría lo mismo, ¿cuál va? ¿Sí? Pero en Eso realidad iba no a hay. decir yo. Ujú, Claro, podía ser aquí da lo. apellido 1 y 2 para como el paterno y materno, algo así. Claro, claro. Pero aquí, claro, se dio justamente que son repetidos. ¿Sí? Hizo la del flojo nomás. Puso la. Copió y copió. Copió y pegó. ¿Ya? Pero lo ideal es que obviamente tengamos claridad cuál es paterno y cuál es qué cosa materno. Porque entendamos que la lógica no es la misma para todos. ¿Ya? Los nombres de columna, también recuerden por favor que siempre sean una única palabra, corta en lo posible, corta, no larga, ya bastante descriptiva, no larga. Asignación familiar estaría mal, sueldo base está mal, bonificación hay que acortarlo, vacaciones. ¿Por qué hay que acortar todas estas columnas? Porque cuando lleguen después a trabajar con, y yo lo miro siempre así, Power BI, ¿cierto? Lo que menos quiero yo son nombres largos, ¿ya? Lo que quiero yo son nombres cortos, descriptivos, claros, ¿sí? Y que ocupen la menor cantidad de espacio, porque esos nombres después se van a ocupar dentro de funciones, literalmente dentro de funciones. Es decir, ya ahí no se trabaja en Power BI con celdas, se trabaja con nombres de columnas. Y si el nombre de columna es muy largo, mi función, que era una condicional de un largo de 20, se va a transformar en una condicional con un largo de 40 o 50 y va a ser casi inmanejable después a la vista, no se entiende mucho. Entonces, siempre traten de colocar nombres cortos en una única celda, no en filas alternas, ¿cierto? Y que sean bastante descriptivos. ¿Me siguen la idea? Lo voy a cambiar aquí a paterno y acá a materno para no tener problemas. ¿Les parece? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya, todo bien. Bueno, filtros, vamos con los filtros. Porque fíjense, la meta es esto, que hagan esto. Ya les expliqué cómo era ordenamiento. Ahora falta explicar filtros avanzados, pero antes de filtro avanzado, hagamos un repaso rápido de filtros. Bueno, filtros es lo que habitualmente se ocupa en todas las tablas. Basta seleccionar siempre, seleccione la fila de títulos, selecciona la fila de títulos y usted va a la opción de filtro. Este filtro que aparece aquí se llama filtro automático, ¿ya? Y en particular lo que va a hacer es filtrar en la misma tabla de datos va a aplicar los criterios de selección por la columna que usted indique en la prioridad que usted indique. Es decir, usted puede ir filtrando columna a columna de acuerdo a su criterio. Por ejemplo, quiero separar a las personas de una sucursal en particular. Por ejemplo, San Antonio. Entonces voy a buscar aquí la selección, pincho San Antonio y solo me van a quedar qué cosas San Antonio, pero a su vez quiero agrupar los datos por aquellos que son de determinado departamento, en este caso contabilidad, y voy a pinchar ahora contabilidad.
Primer filtro aplicado, San Antonio. Segundo filtro aplicado, contabilidad. Bien. El orden da lo mismo, porque también podría haber aplicado el filtro, ¿cierto?, a contabilidad en primera instancia y luego a la sucursal. De todas formas, he seleccionado en la tabla las personas que son de la sucursal San Antonio y del departamento de qué cosa? De contabilidad. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Los demás? Sí, ¿Todo bien? Ya. sí, Observación. Cuando usted aplica filtros, ¿cierto? Independientemente de la columna donde la aplique, si esta columna tenía formato condicional con colores, usted podría seleccionar, ¿cierto? Por color. Ahí dice filtrar por color, ¿se dan cuenta? Filtrar por color. También pueden hacer búsquedas exactas a través de palabras. Las personas a veces trivialmente lo que hacen es buscar tu apellido en este listado y colocar tu apellido, ¿cierto? No sé, en el listado hasta encontrarlo. ¿Bien? Y ahí lo seleccionan. También se puede hacer por texto, pero si yo tengo la columna aplicada, le tengo aplicado un formato condicional, ¿cierto? Podría seleccionarla también por color, ya por el color de la condición que yo trabajé previamente. ¿Hasta ahí bien? Ya, sí. listo. Mis críticas al filtro automático. Mis críticas. El problema del filtro automático, que cuando lo aplico a tablas principales como esta, donde está toda mi información y aplico un filtro automático, uno de los mayores problemas es que yo pierdo la visibilidad de los restantes datos, es decir, se me pierden, no sé dónde están. Si pasaron días que no trabajé con la tabla, no sé qué hice, ya me olvidé cuál filtro, tengo que sacar los filtros, vuelvo a ver la tabla. Segundo problema es que cuando filtro y copio, a veces me salen cosas que no correspondían y me agrega filas que yo no seleccioné y tengo que volver a, cuando las pegue, tengo que volver a filtrar para poder eliminarlas. ¿Le ha pasado alguna vez, no? Se mezclan las filas ahí, queda un enredo. No sé dónde tengo que estar para poder agregar el siguiente dato. Si tengo un filtro aplicado y me coloco al medio, capaz que pise un dato que tenía antes. Entonces, se genera un lío porque la tabla pierde su estructura fundamental. ¿Me van siguiendo? Pierde su estructura. Entonces, Excel creó un filtro que se llama filtro avanzado, que se lo voy a explicar ahora. ¿Ya? Todos tenemos la misma tabla, ¿no? ¿Sí? Aquí se lo voy a pedir nada más que pongan atención ya para explicar esto, porque no es nada más que orden esto, ¿ya? No es nada más que orden. Nada más que orden. No tiene ninguna ciencia para efectos prácticos, pero no es nada más que orden. Miren, primero, tomen la primera fila, y colóquenle un color. Cualquier color. Yo le voy a colocar amarillo, ¿ya? Le colocan amarillo. La seleccionan y le colocan a toda la primera fila de títulos amarillo. Aparte de esto, que es una cuestión nada más de formato para poder ver lo que vamos a hacer. Lo más importante es que cada columna tenga su propio nombre. Entonces, la columna apellido apellido tenía que tener, claro, paterno o materno o apellido uno y apellido 2 correspondientemente. ¿Estamos de acuerdo? No hay ninguna otra columna que esté repetida, así que no tenemos más problemas que paterno y materno. Eso teníamos que haberlo arreglado. ¿Ya? ¿Por qué va a ser importante? Porque así yo cuando aplique lo que quiero aplicar, tenga claridad sobre qué lo estoy aplicando. Si va a ser sobre el paterno o si va a ser sobre el materno. ¿Ya? Entonces, la primera fila le doy un color, nada más por una estructura inicial de aprendizaje, ¿cierto? La copio, ¿cierto? La copio y la pego al costado. Era al costado, no va a agrandar esta cuestión. La pego al costado, disculpe, la pego al costado, aquí, en este lugar, y la vuelvo a pegar un poco más abajo en la misma columna, ¿sí? Acá le voy a llamar, ojo, área de criterios, así lo escriben, criterios, y acá abajo se va a llamar área de salida, ¿ok? Salida y criterios. Esto es salida y esto es criterio. ¿Cuál es la idea? La idea es que acá, en este lugar, donde dice criterios, yo bajo el campo que quiero trabajar, ojo, bajo el campo que quiero trabajar, que podría ser, ¿cierto? Sucursal, departamento, carga familiar, asignación familiar, sueldo base, etcétera. Sobre el que yo quiera trabajar, ¿cierto? O bajo el que quiera trabajar particularmente. Acá, por ejemplo, voy a colocar el criterio de selección. Nosotros en filtro automático seleccionábamos el criterio. Acá yo lo voy a escribir. Y luego, este criterio que voy a aplicar acá vas a afectar la tabla principal, que es la que está a la izquierda,
y me va a traer a esta área bajo este lugar los registros únicos que satisfacen el criterio que está en la parte superior. ¿Me expliqué? Lo voy a hacer, lo voy a ejemplificar, pero se entiende más o menos el concepto, ¿no? La idea es que yo tengo mi tabla principal, le coloco el criterio, selecciono el criterio, le indico cuál es el criterio de aplicación del filtro y el resultado del filtro va a quedar fuera de la tabla y no va a tocar en ningún caso la tabla principal, no me la va a desordenar, sino que va a ser un copy-paste de los que satisfacen el criterio en cuestión. ¿Bien? Ujú. Sí. ¿Me siguieron? Sí. Sí, Sí, sí. ya, ya. Entonces, por ejemplo, no voy a colocar San Antonio porque San Antonio era muy largo. Voy a colocar otra. ¿Cuál puedo colocar? A ver. Iquique. Ya. Iquique. Entonces voy a colocar Iquique. Así nadie se siente ofendido que no coloqué tal, que ni coloqué Temuco, ni coloqué Santiago. Vamos a colocar Iquique. ¿Ya? Mayúscula, minúscula, da lo mismo. Tildes importantes, símbolos importantes. Aquí está escrito solamente como Iquique. ¿Bien? Iquique. Ese es mi criterio. La selección va a ser por sucursal y en particular sucursal Iquique. ¿Bien? Listo. Entonces, miren por favor, ¿cómo se hace? Aquí no hay que hacerlo nada más que con cuidado, como dije anteriormente, no tiene ninguna ciencia. Me voy a colocar siempre, para empezar el procedimiento, en la primera columna, en la primera fila de títulos, ahí arriba, en este caso, en la palabra código. ¿Por qué me coloco allí? Porque cuando seleccione el rango, automáticamente me va a seleccionar toda la tabla, tanto hacia la derecha como hacia abajo de una única vez, automáticamente el Excel. Si no lo hace, lo hago yo, pero para evitarme ese trabajo, me coloco en ese lugar. ¿Bien? Me estaba peleando con una pelusa, ¿eh? No con ustedes. Entonces, datos, y ahora en vez de colocar filtro, voy a presionar la opción avanzadas. Miren, por favor. Lo voy- Miren, por el momento no lo hagan ustedes, déjenme hacerlo a mí para que lo vean y después lo repasamos juntos, ¿vale? Pero para que entiendan la mecánica. Como dije, esto es mecánico, nada más. Entonces, me coloqué en la primera fila, en la primera columna, en la primera fila de títulos, en el mismo título, me voy a datos, escojo la opción avanzadas. Pincho avanzadas y aquí sale esta pequeña caja de diálogo que me dice, ¿filtrar la lista sin moverla a otro lugar? No, yo quiero copiar a otro lugar, porque no quiero aplicar el filtro automático. Si dejarse la primera opción, sería filtro automático. No quiero filtro automático. El rango de la lista, fíjense, me marcó de A1 a Q1. Se dieron cuenta que no me marcó todo, entonces aquí lo voy a borrar y voy a seleccionar la tabla completa porque no hizo lo que yo quería que hiciese. La voy a seleccionar completa. Ese es mi matriz o mi rango de tabla, ¿sí? Mi rango de la lista. Voy a subir. Ahora me dice, bueno, ¿cuál es el rango de criterios? Ah, mi rango de criterios. Voy a hacer un clic allí y voy a seleccionar sucursal Iquique. Tiene que tener el mismo nombre, el campo y el criterio el que yo determine. Y copiará, y cuando yo diga copiará, lo único que tengo que hacer es seleccionar los nombres de los campos sobre los cuales abajo de ellos va a quedar el resultado del criterio aplicado. Y abajo de esa línea va a quedar los datos. Miren, por favor. Ahí está. Me acaba de sacar del listado todos aquellos que eran de dónde? De Iquique. Ahora, con estos datos, yo podría copiar todo esto, llevarlo a otra hoja y pegarlo. Y nunca afecté la tabla principal. Nunca la toqué. ¿Se dieron cuenta o no? No sabe que estoy para ahorrar tiempo y todo tiene ¿Te los datos gustó? exactos. Sí. Sí, Bueno, Tomás, para allá vamos. Entre Tomás y Joaquín me están exprimiendo, me están escribiendo, me están exprimiendo entre Tomás y Joaquín ahí. Tomás se le ocurrió ahora. Ya, muchas vamos. dudas. Sí, sí, no, está bien, está bien, está bien. Sí, vamos para, no sé, aquí tenemos para jugar harto rato. Mire, ya, ¿se entendió? Ese es un criterio. Un criterio. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Un criterio. Ahora, miren lo que va a suceder. Yo puedo tomar estos datos, pero voy a hacer algo más simpático antes. Miren, voy a dejar el mismo criterio, pero más o menos para que se vayan dando idea, dando cuenta de las cuestiones que tiene la clase que tiene. Miren, miren lo que dice, ¿ah? Lo están viendo, ¿no? Sí.
Para Estoy los dos. acomodando los nombres de campo, Ah, ¿ah? Fíjense, estoy Ujú. acomodando los nombres de campo, no estoy cambiando los nombres de campo, solamente lo estoy acomodando, ¿ya? ah, Porque esto ni con ningún filtro automático lo hace. Esto independientemente de la cantidad de criterios que yo aplique, ¿ah? Esto independientemente de la cantidad de criterios que yo aplique. Es válido para cualquier cantidad de criterios. Uno o más. De nuevo, voy a aplicar el mismo concepto. Voy a colocar aquí. Espero que ahora lo haga bien. Datos avanzadas. Ahora sí seleccionó la hoja completa. ¿Se dieron cuenta, no? Ahora seleccionó completa. Copiar otro lugar. El criterio, siempre bórrenlo y siempre márquenlo de nuevo por seguridad. Ahí está mi criterio. Mi salida ya no es esa. Ahora mi salida es solo eso. Ajá. Bien, solo eso y acepto. Mm. Y ahora tengo solamente las columnas que me interesan. No quiero todo el resto. Desprecio las restantes columnas. ¿Le gustó más? está bueno ese. Sí, ¿cierto? Porque ahí Sí, ya me evito traer todo. ¿Sí? claro. Más Y, específico, ¿no? claro, filtro avanzado. ¿Ah? Esto se llama filtro avanzado. ¿Vamos bien? Llevo años con sábanas de Excel. Sí, pasa, ¿no? Bueno, pero ahora ya van a ser, ¿qué podemos decirle? Ya no son sábanas, van a ser qué cosa, funda nomás, más angosta. ¿Ah? ¿Les gustó, chicos? Sí, ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? sí, A sí. esto vine yo, dice Joaquín. Listo, ya. Ahora, voy a borrar todo. Voy a dejar eso ahí, no me importa. Ya entendieron que puedo esto acortarlo, alargarlo, dar lo que yo quiero, ¿cierto? Ya no importa. Sí, voy a dejar esa misma salida. Pero miren, ahora voy a centrarme en los criterios. Y en los criterios, por favor, ojo con esto. Coloquen siempre en la primera fila Y mayor y en la segunda fila una O. ¿Ya? Y mayor y una O. Y esto lo destacan para que les quede claro que aquí va a pasar algo. ¿Ya? Lo destacan y le colocan un color para que se entienda bien lo que vamos a aplicar. ¿Ya? Y O. ¿Qué significa esto? Que todos los criterios que estén en la misma fila trabajan bajo I. Trabajan bajo I. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, departamento, vamos a ver departamento. Departamento. ¿Qué departamento tengo? Venta. Ok, entonces coloco venta y escribo venta. Si coloco venta Iquique, quiere decir que me va a seleccionar a las personas de Iquique del departamento venta. ¿Bien? Pero si coloco abajo Antofagasta, voy a tirarme con la otra del norte para que no peleemos, ¿cierto? Antofagasta, Antofagasta. Aquí lo voy a hacer con tres, derechamente. ¿Ya? Fíjense lo que va a pasar. Primero, estoy seleccionando a aquellas personas, funcionarios, que trabajan en el departamento venta y que son ¿de dónde? De De Iquique. aquí. O lo que trabajen ¿dónde? En Antofagasta. O los de Antofagasta. Pregunto, cuando yo digo o los de Antofagasta, ¿pueden pertenecer a cualquier departamento o a alguno en particular? Tiene que ser el de venta. No. ¿Por qué? Porque no hay nadie al lado. No tiene una condición, Oh, solamente tiene, pueden ser ambas, Cualquiera. ambas. Aquí, ¿qué Antofagasta? Lo único que yo quiero es que sean de Ya para Iquique tomar, y de ventas o de Antofagasta. De para cualquier tomar eso. departamento. Claro. ¿Veamos? ¿Si funciona? Veamos. De nuevo. Bueno, por eso hay que hacerlo más chico para poder ver todo este cuento, si no, no se ve a la vista, muy grande. Código, recuerden siempre borrar todo para poder hacerlo de nuevo. ¿Vamos bien? Avanzadas, ya selecciono mi tabla, lo tengo claro, copiar otro lugar, criterios, los cambio, los borro. Ahora selecciono ambas columnas, disculpe, ambas columnas, ahí está, bien. La salida, la voy a borrar, la voy a escribir de nuevo, por si acaso, nada más eso, ¿ya? Hasta ventas, y le digo aceptar. Veamos el resultado. Sucursal Iquique. Departamento, ventas. ¿Estamos bien? Sucursal Iquique, departamento ventas. Sucursal Iquique, departamento ¿qué cosa? Ventas. Antofagasta, cayeron todos los Todo, departamentos. hallaron todo, sí. ¿Bien? ¿Vamos bien?
¿Les gustó, chicos? Un ejemplo más, para cerrar y ustedes trabajan después. La antigüedad. Veamos antigüedad. Lo de Antofagasta, yo quiero que su antigüedad sea mayor a 5. ¿Ya? No sé si satisfacen o no, pero voy a colocar mayor a 5. ¿Te parece? Sí, sí, es mayor a 5. Creo que sí. Entonces voy a decir aquí mayor 5. Nada más. Listo. Entonces ahora tengo tres campos, tres columnas, campo le llamamos ya, con Ventas Iquique o Antofagasta mayor que 5. ¿Vale? Ojo que aquí no tengo antigüedad, entonces voy a tomar antigüedad, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí para ver si satisface o no. ¿Bien? Entonces ahora mi salida va a ser también antigüedad para poder vender. Ya veía departamento, veía sucursal, me faltaba qué cosa, antigüedad. Bien, listo. Vamos a hacer lo mismo. Código, me paro en código, avanzada, selecciono la tabla completa, copio a otro lugar, los criterios los borro, los vuelvo a seleccionar, los incluyo, la salida la vuelvo a borrar y la vuelvo a seleccionar. Cierro, acepto y veamos si satisface o no. Ahora, fíjense, se redujo el listado porque satisface 20 Iquique, cualquier antigüedad, 20 Iquique, cualquier antigüedad, y la sucursal contra la antigüedad tenía que ser mayor que 5, la sucursal contra antigüedad mayor que 5, la sucursal contra antigüedad mayor que 5 y la sucursal contra antigüedad mayor que 5, y no había nada respecto del departamento en Antofagasta. Y ahí apliqué ¿cuántos criterios? Cuatro criterios. ¿Les gustó? Ya, el único problema es que no grabé. Pero ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan, cierto? No, pues, profe. No, sí está grabado. Ya, Joaquín. No, no he probado, Joaquín. Tendría que. Ah, sí, pues, sí, pues, sí, pues, sí, que se puede, pues. Pero si usted tiene, ya lo sabe eso. ¿Cómo lo hace? Con lo que yo le enseñé, Joaquín. Piense, ¿cómo me cambia el departamento? ¿Cómo me cambia la sucursal? Con validación de datos. Claro, lista desplegable, justamente. Validación de datos. Ahí puedes jugar con eso. La que no le va a funcionar va a ser la antigüedad nomás. Pero los departamentos, la sucursal, ¿cierto? Eso podría jugar con lista desplegable. Más o menos vieron, entendieron lo que estaba pidiendo Joaquín y Tomás, ¿no? Fíjense, voy a hacer un ejemplo nada más. Fíjense. Si yo aquí quiero seleccionar algo, aquí podría ir a. ¿Dónde era? Era validación de datos. Ya se me olvidó ya. Claro, validación de datos, podría colocar lista y podría colocar aquí Iquique. ¿Cómo era? Ahí está. Iquique, Antofagasta, ya Talca, Temuco. ¿Vamos bien o no? Entonces podría tener, por ejemplo, para el criterio, podría ir escogiendo cualquiera de las ciudades que están acá. Habría que probar, ¿eh? Pero podría ser una idea. ¿Me siguieron la idea? Está Bien, grabado, bien. chicos, ¿eh? Está grabado, ya está grabado. Pero hay que probar, ¿ya? Entonces, ese es el filtro avanzado, ¿ya? Entonces hicimos, fíjense, acabamos de hacer. Bueno, respondimos al principio de la clase, el sí punto error, la utilización del verdadero, ¿cierto? El sumar sí con criterios de condicionales, particularmente de operadores de comparación. Vimos textos de columnas y ahora vimos filtros, ordenamientos y ahora acabamos de terminar con filtros, ¿qué cosa? Avanzados. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Les gustó? Espero les haya gustado. ¿Ya? Recuerden cuál es lo mejor de todo esto. Lo mejor de todo esto es que usted nunca, 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 y lo que yo siempre digo, nunca tocó la tabla principal. No la tocó. No la tocó, no la afectó, no la cambió de orden. Nada, nada. Ahora usted los datos los toma, los copia, los corta, los pega.
y se los lleva. Y si no le gustó, los borró. No hay mayor problema. Reglamento o regla que siempre los títulos de la tabla principal sean los mismos títulos de la tabla de criterio y los mismos títulos de la tabla de salida, independientemente del orden que ustedes apliquen. También pueden cambiar por posición, por una cuestión nada más de estructura mental, a veces la ubicación de las columnas para aplicar los criterios en forma conjunta, porque a veces queda muy lejos y uno dice a lo mejor no aplica. Para no seleccionar de aquí hasta allá, uno podría eventualmente pegar el criterio o la columna criterio más cerca de las que va a utilizar. ¿Ya? Tarea, un ratito, ¿cierto? Trabajar con esto. Trabajen con esto. Recomendación, tome la tabla de datos que ya tiene lista, cópiela y péguela o duplique la tabla 3 veces, ¿cierto? Y lo hace 3 veces distinto para que no se enrede lo uno sobre lo otro. ¿Les parece? ¿Ya? Son las 4:42, a las 5, ¿les parece? De aquí a las 5 un tiempo para que trabajen tranquilos, ¿vale? ¿Ya? Ya, chicos. Detengo la grabación y los dejo tranquilos trabajando. Explico de nuevo el ejemplo. Voy a explicarlo nada más con departamento venta, ¿te parece? ¿Ya? Con departamento venta, ya entendimos que abajo podemos sacar cualquier cosa, ¿no? Es decir, acá podemos colocar el orden que queramos los nombres de campo. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Eso se entiende, ¿sí? Idealmente todos, pero también puedo seleccionar algunos. ¿Bien? En la parte superior, acá arriba, ¿cierto? He de colocar bajo el nombre del campo el criterio que quiero aplicar, tantos como yo quiera, entendiendo que cuando son en la misma fila trabajan como un i, cuando están en filas alternas trabajan como un uno. En este caso sería esto o esto, en este caso, ¿sí? Ahora voy a seleccionar nada más que departamento venta. Para hacer el trabajo, recordemos que nos colocamos, primero que nada, en la primera fila de títulos, en la primera columna, por la parte izquierda. Vamos a datos avanzadas, bien, y luego, una vez que se selecciona la planilla completa, eso tengo que verificar, sí, por si acaso, María, mira que esté seleccionada aquí donde dice rango de la lista, tiene que estar seleccionada toda la planilla completa, es decir, en este caso de A1 a Q172. Luego que yo ya eso lo tengo verificado, escojo la opción copiar a otro lugar. En el rango criterio selecciono el nombre del campo y el criterio que quiero aplicar. Uno o varios. En este caso voy a aplicar solamente uno. Y en el rango de salida voy a seleccionar los nombres de campo sobre los cuales quiero, en particular, que están pegados uno al lado del otro, sí, lo que yo quiero ver. Y luego de eso digo aceptar y se van a copiar a ese lugar, en la salida, los datos que cumplen con el criterio indicado en la parte superior. ¿Hasta ahí bien? ¿Mejor? ¿Sí? Ya. Practícalo, por favor, y me van contando cualquier duda o consulta. Yo por mientras voy a pasar asistencia, como decía, y voy a ir mirando listado, ¿ya? Así que no se preocupen, voy mirando listado de los que aparezcan acá, que aparentemente estamos casi con asistencia completa en este momento, ¿ya? Ahí les voy contando, ¿ya? Tengo a Alejandra, tengo a Fernanda. ¿Fernanda tiene el micrófono abierto? ¿Alguna duda? No, no, nada, disculpe. No, está bien, no se preocupe. Lo voy a cerrar. No me Vale. había dado cuenta. No, no está bien, sin problema. Tengo a Camila, tengo a Clemente. No, Clemente no vino. Clemente no lo vi. Diego está ahí. Esteban Valenzuela, Fernanda Huentunao, Fernando Gaete, Guillermo Orellana. Bien. Isabela, Jaime Arias, Joaquín Ruiz. Ah, Yasnín no está. Yasnín no está. Joaquín Ruiz, Leandro no. Luz. Luz está ahí. María Pradenas, Miriam, Mónica de la Fuente, Natalie Mesa, Oscar Vázquez. Ahí está Oscar Vázquez. Ya. Queda ahora Pamela Toro, Tía Acuña. Vamos bien. Muy bien. Ah, Patricio. Patricio no lo vi. No, Patricio no. Tía Acuña, Roberto, Sandra, Sebastián, Silvia, Tomás y Verónica. Ahí estamos. Creo que no me falta nadie. Me faltaba nada más que para corroborar.
Clemente, que no lo vi. Yasnín, que no la vi. Leandro, ¿sí? Patricio Arancibia. Gracias, Silvia. Sí, te había puesto presente a veces, ¿no? Sí, sí, sí te puse presente, Silvia, sí. Ya, ahí estamos con la asistencia al día, está guardada. ¿Ya? Bueno, se entendió hasta acá, chicos, el ejercicio, ¿no? ¿Vamos bien? Vale, muchas gracias. ¿Te gustó, Joaquín, no? Ya se te está ocurriendo cómo aplicarlo, ¿no? Te ahorraste horas despistados, justamente, esa es la gracia. Sí. Y lo más importante, como yo le decía, lo más importante es que no tocan la tabla original, no la tocan, no la cambian de lado, no la alteran bajo ningún criterio. ¿Ya? O sea, simplemente se copia a otro lugar y esos datos yo los puedo copiar, cortar, pegar, borrar, da lo mismo. ¿Ya? Son datos copiados, extraídos de la tabla. Y pueden además, como dijimos, como vimos, ¿cierto? Sacar solo aquellos datos que yo me interesan, no necesariamente las 50 columnas hacia la izquierda del dato que estoy filtrando. Así es que eso es lo mejor de todo. Bueno, los dejo practicando un ratito más y vamos con alguna duda o consulta en algún momento cuando ustedes lo requieran, ¿vale? Yo estoy acá pendiente. Reanudar. Eh, Rango de ventas de más de 5 años. En la actividad, eso está en la actividad, ¿no? Obtener una lista aparte que permita filtrar a los empleados del departamento de ventas que tengan más de 5 años. 5 años de antigüedad. Faltaba la palabra antigüedad. ¿Ya? Departamento de ventas, más de 5 años de antigüedad. Tendría que colocar el siguiente criterio. Mira, departamento de venta y eso sería, pero el mayor tendría que ir aquí, ahí. Departamento, antigüedad. Departamento de venta y mayor de 5 años. Bien, Mónica. Era 5 años de antigüedad. Me faltó la palabra ahí, la frase. ¿Se entendió mejor? No necesariamente tienen que estar los criterios uno al lado del otro estrictamente. Se puede estar saltados. Lo importante es que el del medio esté vacío, si no eventualmente te va a generar un lío ahí. La recomendación es siempre borrar con suprimir. ¿Ya? El profesor con la opción control para seleccionar, por ejemplo, si ahora no se puede hacer. No, no, no. No te Me va. di cuenta porque me tiró un error. Te tira un error, claro. Te tira un error porque no están los criterios en el mismo rango. Tiene que estar dentro del mismo rango independientemente que esté vacío el del medio. Ah. Profesor, y el último de acá de los que puso de los ejercicios y se representó cuál es el nombre, apellido, departamento, me sale igual ahí, edad y antigüedad. Antigüedad, sería antigüedad nomás, no edad. ¿Sí? Nada. Ya. Ay, guagua. Espera un poquito. La gorda está ahí. Ya. Era antigüedad. Edad está además ahí. A mí me pasó eso, porque ahí tuve que hacer lo que hizo usted, porque como cambiarse y dejar todo juntos para después tomar el No, lápiz arriba y en este ahí. caso, la salida era nombre, apellido, era nombre paterno, por ejemplo, nombre paterno, departamento, nombre paterno, antigüedad, ¿cierto? Claro, Y el, sí, el criterio era solamente que la FP dijera hábitat. hábitat, Claro, nada más. El criterio era uno solo. claro. Vale, Pamela, que estés bien, cuídate. Nos vemos el lunes. Y ahí tuve que hacer lo que hizo usted, porque como por ejemplo había entre medio una que decía sucursal, si no me equivoco, esa la tuve que sacar y, Sí, y poner la antigüedad la, cerca de la- la la otra. corriste, la corriste, Sí, claro. sí. Sí, es válido, no hay problema. De hecho, para uno es más razonable, ¿sí? Claro. Sigo atento aquí, cualquier duda o consulta, chicos, ¿ah? Gracias.